Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy, muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad solo había agudizado mis sentidos. No los había destruido ni embotado. Y sobre todo, aguzó mi oído. Oh, sí. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra, y algunas del infierno. ¿Cómo, entonces, puedo estar loco? Escuchen, observen con cuánta cordura, con cuánta calma, les puedo contar toda la historia. Es imposible decir cómo surgió la idea en mi cerebro por primera vez, pero una vez concebida, me acosó día y noche. No había un propósito, ni pasión. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me insultó. Su oro no despertaba mi codicia. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, con una película que lo cubría. Cada vez que se clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, muy gradualmente, me fui decidiendo a quitarle la vida al viejo y librarme así de aquel ojo para siempre. Ahora bien, este es el punto. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, deberían haberme visto. Deberían haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Nunca fui más amable con el viejo que durante la semana anterior a que lo matara. Y cada noche, hacia las 12, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando había asomado la cabeza lo suficiente para verle dormido en su cama, abría la linterna. Con cuidado, oh, con tanto cuidado, porque las bisagras chirriaban. La abría lo justo para que un solo y delgado rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, justo a medianoche, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y así, era imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo maligno. A la 8ª noche, fui más cauto que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más deprisa de lo que se movía mi mano. Nunca antes de aquella noche había sentido el alcance de mis propias facultades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta, poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis secretas acciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante la idea. Quizás me oyó, porque se movió en la cama de repente, como si se sobresaltara. Ahora pensarán que me retiré, pero no. Su cuarto estaba negro como la pez por la espesa oscuridad, porque las contraventanas estaban bien cerradas por miedo a los ladrones. Y por eso yo sabía que no podía ver la apertura de la puerta, y seguí empujando, firmemente, firmemente. Tenía la cabeza dentro, y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre de hojalata, y el viejo se incorporó en la cama, gritando. Dijo algo así como: ¿quién anda ahí? Me quedé completamente quieto, y no dije nada. Durante 1 hora entera, no moví un músculo, y mientras tanto, no oí que volviera a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando, tal como yo había hecho, noche tras noche,
Escuchando los relojes de la muerte en la pared, presentí lo que sentía el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se había movido en la cama. Sus miedos habían ido creciendo desde entonces. Intentaba imaginarlos sin fundamento, pero no podía. Se decía a sí mismo: no es nada, solo el viento en la chimenea. Es solo un ratón cruzando el suelo. O es simplemente un grillo que ha cantado una sola vez. Sí, intentaba consolarse con estas suposiciones, pero lo había encontrado todo en vano. Todo en vano, porque la muerte, al aproximarse a él, había proyectado su negra sombra por delante y había envuelto a la víctima. Y era la influencia lúgubre de la sombra, no percibida, lo que le hacía sentir, aunque no veía ni oía, sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, resolví abrir una pequeña, una muy pequeña rendija en la linterna. Así que la abrí. No pueden imaginar con cuánta cautela, hasta que, por fin, un solo rayo mortecino, como el hilo de una araña, brotó de la rendija y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien abierto, y me enfurecí al mirarlo. Lo vi con perfecta claridad, todo de un azul apagado, con aquella horrible película que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada más de la cara o el cuerpo del viejo, porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente sobre el maldito lugar. ¿Y no les he dicho ya que lo que toman erróneamente por locura no es sino una sobreagudeza de los sentidos? Pues bien, entonces llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo, rápido, como el que hace un reloj envuelto en algodón. Conocía bien aquel sonido. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el redoble de un tambor estimula al soldado a la batalla. Pero incluso entonces me contuve y permanecí quieto. Apenas respiraba. Sostenía la linterna inmóvil. Intenté mantener el rayo fijo en el ojo, pero el latido infernal del corazón aumentaba. Se hacía más rápido y más fuerte. Cada instante, más fuerte. El terror del viejo debía ser extremo. Se hacía más fuerte, más fuerte cada momento. ¿Me siguen bien? Les he dicho que soy nervioso, y lo soy. Y ahora, a la hora muerta de la noche, en medio del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño como este me excitó hasta un terror incontrolable. Sin embargo, durante algunos minutos más, me contuve y permanecí quieto, pero el latido crecía más y más fuerte. Pensé que el corazón iba a estallar, y entonces una nueva ansiedad se apoderó de mí. El sonido sería oído por un vecino. La hora del viejo había llegado. Si todavía me creen loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba, y yo trabajaba con rapidez, pero en silencio. Primero descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza y los brazos y las piernas. Luego, levanté 3 planchas del entarimado de la habitación y deposité todo entre los listones. Después,
Volví a colocar las tablas con tanta habilidad, con tanta astucia, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar nada incorrecto. No había nada que lavar, ninguna mancha de ninguna clase, ninguna gota de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Una tina lo había recogido todo. Cuando hube terminado con estas labores, eran las 4 de la madrugada, pero todavía estaba oscuro como a medianoche. Mientras sonaban las campanadas de la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir con el corazón ligero. Pues, ¿qué tenía que temer ahora? Entraron 3 hombres, que se presentaron, con perfecta afabilidad, como oficiales de policía. Se había oído un grito por parte de un vecino durante la noche. Se había levantado la sospecha de juego sucio. Se había recibido información en la comisaría, y ellos, los oficiales, habían sido designados para registrar las instalaciones. Sonreí, pues ¿qué tenía que temer? Les di la bienvenida a los caballeros. El grito, dije, fue mío en un sueño. El viejo, mencioné, estaba ausente en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Les pedí que registraran bien. Les conduje, finalmente, a su habitación. Les mostré sus tesoros, seguros, intactos. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y les rogué que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo mismo, con la audacia salvaje de mi perfecto triunfo, colocaba mi propio asiento sobre el mismo lugar bajo el cual reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mi manera les había convencido. Me sentía singularmente a gusto. Se sentaron y mientras yo respondía alegremente, charlaron de cosas familiares. Pero, al poco tiempo, sentí que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un zumbido en los oídos. Pero ellos seguían sentados y seguían charlando. El zumbido se hizo más definido, continuó y se hizo más definido. Me levanté y discutí sobre trivialidades en voz alta y con gestos vehementes, pero el ruido seguía aumentando. ¿Qué podía hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, muy parecido al que hace un reloj envuelto en algodón. Jadeé para respirar, y sin embargo, los oficiales no lo oían. Hablé más rápido, con más vehemencia, pero el ruido aumentaba constantemente. Me levanté y caminé por la habitación de un lado a otro, con pasos largos, como si me enfureciera la observación de los hombres. Pero el ruido aumentaba constantemente. Oh Dios, ¿qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, maldecía. Balanceé la silla sobre la que estaba sentado y la hice rechinar sobre las tablas. Pero el ruido ahogaba todo y aumentaba continuamente. Se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y sin embargo, los hombres charlaban plácidamente y sonreían. ¿Era posible que no oyeran? Dios Todopoderoso. No, oían, sospechaban, sabían, se estaban burlando de mi horror. Esto pensé y esto pienso, pero cualquier cosa era mejor que esta agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esta burla. No podía soportar más aquellas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o morir. Y ahora, otra vez, escuchen, más fuerte, más
confieso el hecho. Levanten las tablas. Aquí, aquí, es el latido de su espantoso corazón.